Un sacerdote de París había recibido la visita de un sacerdote italiano. El padre era muy joven en ese momento y lo recibió no del mejor modo, pero lo hospedó. Le puso una camita en un lugarcito, ahí en la iglesia. Tiempo después, volvió a saber de ese sacerdote que él había hospedado. Se enteró porque fue canonizado. El sacerdote al que recibió y que le había dado una camita y lo había hospedado en cualquier sitio, se llamaba San Juan Bosco. El sacerdote le decía a los demás sacerdotes: es el que yo recibí cuando era joven. Era un hombre muy anciano. Y estaba profundamente arrepentido. Dice, de haber sabido que era un santo, le hubiera dado una mejor habitación. Siempre hay que dar lo mejor de nosotros. Las lecturas del día de hoy nos hablan de una virtud muy importante que debemos de tener los creyentes, la hospitalidad. La hospitalidad es una de las grandes virtudes cristianas. La primera lectura nos narra la hospitalidad de Abraham. De hecho, les dejo una tarea. Busquen icono la hospitalidad de Abraham, la Trinidad. Es un icono ruso que representa la lectura de hoy. Precioso, precioso. Para los ortodoxos rusos, un santo, Andrei Rublev. Hay incluso una extraordinaria película, muy pesada de ver, pero extraordinaria, que se llama así, Rublev, donde refleja esta pintura tan hermosa. Toda una película para explicar esa pintura. Bueno, de Tarkovsky, quizá el mejor director de toda la historia. Bueno, cambia. Abraham dice, así, era el mediodía, estaba debajo de un árbol, era un hombre ya anciano y estaba disfrutando debajo del árbol. Aquí hay un árbol grandote, ¿verdad? Y ustedes saben que arreglé un jardín y tengo una hamaca. Cuando hace calor ya saben dónde encontrarme, debajo de eso, la disfruto. Bueno, así estaba Abraham, debajo de su árbol, cuando de repente ve a 3 hombres. Dice el texto, era el momento de más calor. Muchos de nosotros diríamos, me hago el tonto, ¿no? Que se pasen, hace mucho calor. Pero Abraham no, se puso de pie y les dijo una frase que hay que guardar en el corazón. Señor, nunca pases cerca de mí sin detenerte. Era la Santísima Trinidad. Fíjense, 3 y Él les habla como si fueran 1. Nunca pases cerca de mí sin detenerte. Permíteme que traiga agua. Y fíjense, hizo lo mismo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Abraham? Le lavó los pies. Después les dijo, permíteme preparar pan, no te vayas sin comer. Y dice que le dijo a Sara, su esposa, ellos eran gente muy rica, y tenían muchos servidores, muchísimos. La Biblia dice que tenían cientos de servidores. Pues no le dijo a los servidores, le dijo a su esposa, prepara 3 medidas de flor de harina. ¿Saben qué es la flor de harina? De todas las harinas, el proceso más caro es el de flor de harina, es la harina de más alta calidad. Le está diciendo, no agarres cualquier harina para hacer estos panes, usa las de lujo. 3 medidas.
Yo sé que no tenemos ni idea de cuánto es una medida en la Biblia. Una medida de harina pesaba 7.3 kilos. ¿Cuántos panes mandó a hacer Abraham para estas 3 personas? 21 kilos de pan. ¿Qué significa esto? Generosidad, generosidad, generosidad. Y después le dice a otro súbdito, mata un becerro, como con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Mata un becerro. Para 3 personas. Porque dice el texto que Abraham estuvo de pie, no se sentó a comer con ellos, sino que estuvo como siervo a un lado atendiéndolos, de pie. Hospitalidad. El Evangelio de hoy también nos habla de hospitalidad, el Salmo también. ¿Quién puede ser grato a tus ojos, Señor? El que actúa así, con generosidad, con hospitalidad, es grato a los ojos de Dios. En el Evangelio, 2 hermanas, todos conocemos el texto, Marta y María. Todos sabemos el texto. María se pone a hacer todo. Hasta que se enoja y le dice, Señor, ¿qué no ves que me dejó sola mi hermana? Primero le dice Señor, pero ya lo está regañando. Ya le está diciendo qué hacer a Jesús. Cuando nosotros no estamos con Jesús, terminamos igual, queriendo imponer nuestra voluntad sobre Dios. Y después le dice, ¿qué no ves que mi hermana me dejó sola? Marta, tu hermana no te dejó sola. Tú dejaste solo a Jesús. Porque hospitalidad es preocuparse por la persona, estar presente, estar presente. Hoy el tema de hospitalidad se ha empobrecido mucho. Hace poco vi un letrero en internet, en Facebook, que decía, estas cosas que publican, decía, si tu hijo no quiere saludar a su tía, no lo obligues. ¿Tienes razón? Por supuesto que no. No lo obligues, edúcalo, edúcala. Pero claro que tiene que saludar a su tía, claro que tiene que ser una persona cortés. La base de la hospitalidad está en la cortesía. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser corteses. En misa de niños, los niños se sientan aquí en el suelo, ¿verdad? Le decía a los niños, y cuando llega una persona a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Saludar. Parece obvio. Les quiero contar, ustedes saben que esta semana no lo hice, pero visito casas, ¿verdad? Voy visitando casas para bendecirlas, casa por casa, en zona 5. Zona 7 ya la visité entera. ¿Y saben qué me sorprende? Que llego a las casas vestido de sacerdote, les avisan que voy a ir, empiezo a bendecir la casa, ya saludé a los papás y en muchas ocasiones, entro a un cuarto, ya hay un adolescente en boxers y con el teléfono o el videojuego, yo bendiciendo, ni buenas tardes, padre. Hay que educar en la cortesía. De verdad, ni buenas tardes, padre. Buenas tardes, hijo. ¿Puedo pasar? ¿Bendices? Dios te bendiga. Y ya. Y más de una vez. Y no estoy hablando de muy lejos, aquí en México Nuevo. La gran mayoría es gente muy educada. La gran mayoría. Muy bien, pero pasa. Por eso lo digo, porque es algo que me preocupa. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser corteses. Les decía a los niños, ¿qué es lo primero que haces? Dices, buenas tardes, buenos días, soy tal, me llamo tal, bienvenido. ¿Quiere un vasito de agua?
Lo primero, ¿quiere un vasito de agua? Llega el señor de Amazon, toca la puerta, porque en todos lados llega Amazon, ¿eh? Buenos días, sí, le traigo un paquete, sí, le puedo tomar una foto, sí. Ni un vasito de agua se le ofrece. No importa que el sol esté terrible. Creemos que son unas máquinas que nos entregan cosas y ya. Ni un vasito de agua. Muy bien, hay que ser corteses, hay que ser hospitalarios. San Benito, hace 1600 años, escribió una regla, cómo viven los monjes benedictinos. Y uno de sus puntos más importantes dice, cuando alguien toque la puerta del monasterio pidiendo hospedaje, recíbelo como si recibieras a Cristo. Trátalo como Cristo. Y si toca cuando está rezando, deja de rezar y atiéndelo. Trátalo como a Cristo. Por eso, en todas las abadías benedictinas, a un lado siempre hay una hospedería. ¿Qué tiene importante eso? Que haya una hospedería. Les voy a contar. Los niños chiquitos llegan y le dicen a sus papás, ¿quién inventó la escuela? ¿Les preguntó alguna vez sus hijos eso? Mamá, ¿quién inventó la escuela? Los monjes benedictinos hacían lugares que se llaman Schola Cantorum, la escuela de canto. De ahí nacieron las escuelas. Pero no solo inventaron las escuelas, las hospederías fundaron lo que llamamos hospitales y hoteles. Hospitales y hoteles viene de hospedería. A ver, doctores siempre ha habido, pero los primeros hospitales los fundó la iglesia. San Basilio Magno fue el primero que hizo un hospital, 100 años antes que San Benito. San Efrén fue el primero en tener enfermeros. Llegó a tener 300 enfermeros para atender a la gente. De hecho, él murió en una pandemia cuidando a los enfermos. San Efrén. Ser hospitalario es tratar, conectar con las personas, conectar, estar presente, escucharlos, verlos, ¿qué necesita? Hay una frase maravillosa que tenemos los mexicanos y que es muy mexicana, así como las hospederías es muy benedictina, muy mexicana es, mi casa es tu casa y te atiendo y me preocupo. Llega un muchacho, el amigo de la secundaria de tu hijo, se sienta y ¿qué le dices? ¿Ya comiste, mi hijo? ¿Y qué te va a decir? No, señora. ¿No de veras? Bueno, no he comido. Ay, qué falta de confianza. Y le sirves un bistec y le sirves 2 bisteces. La semana pasada me reuní con una compañera de la universidad y me dice, oye, uno de nuestros compañeros, 10 bisteces se comía. Y mi mamá le decía, ¿tienes hambre? No, señora. Y ya después decía, sí me quedé con hambre después de 10 bisteces. Échale agua a los frijoles. Me preocupas y me interesas. Ser hospitalario es una gran virtud. Por eso hay que enseñar a nuestros hijos que llega la tía, llega el tío y saca a la sobrina ¿qué? La tableta. Y la bebé también, incluso la tableta ¿con qué viene? Con un protector. Le hace así el bebé y no le pasa nada, ¿verdad? A la tableta. El bebé con la tableta, la niña con la tableta, el tío con la tableta, todos con un celular. Hay que estar presente. Marta, si hubiera nacido en esta época, no hubiera traído la escoba, hubiera traído un celular, aunque Jesús estuviera ahí. Hay que estar presentes, hay que tener detalles. Llega alguien a tu casa, qué hermoso es cuando llegas a la casa en una cena de Navidad, por ejemplo, y ves tu nombre en la mesa. Hermoso, ¿verdad?
Y qué hermoso es cuando llegas tú y dices, te traje un detalle, unos chocolates. Se va a quedar alguien a dormir en tu cama, en tu casa, y le pones ¿qué? Un letrerito, bienvenido, y unos chocolatitos, un cepillo de dientes, una pasta. Es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Es conexión humana ser hospitalario. Es conexión humana. Además, Jesús nos enseñó a ser hospitalarios. Jesús nos dio unas leyes, además de los mandamientos, que se llaman obras de misericordia, materiales y espirituales. ¿Se acuerdan en el catecismo? Una de ellas dice, da de beber al sediento. Y Jesús en un pasaje dice, ven a mí, bendito de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber. Y dijeron, ¿cuándo te di de beber? Cuando le diste al más pequeño, a mí me diste. Da de beber agua, sé hospitalario, sé un gran anfitrión. Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Dar de comer al hambriento es una obra de misericordia. Porque fui forastero y me hospedaste. Eso es maravilloso. Saber abrir las puertas de nuestra casa. Y yo creo que esto se repite en muchos lados. Yo llegaba a mi casa y de repente decía, ¿quién es esta señora? Y mi mamá me decía, ay, es que fui al hospital y me puse a platicar con ella y viene de no sé dónde y esto y lo otro, y se la llevaba a la casa. Hermoso. Porque fui forastero y me hospedaste, dice Jesús. Hay que ser buenos anfitriones. Hay otra obra de misericordia esencial para ser buen anfitrión. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. No solo podemos invitar a gente que nos cae bien, sino a veces hay gente muy difícil. Hay que recibirla con amor. Y eso es esencial. Les quiero contar la vida de un gigante que tiene que ver con esto, soportar los defectos de los demás. Este gigante medía 2 metros. Hace rato te pregunté tu estatura porque traía presente la otra estatura. Un poquitito más alto que tú, 2 metros. Y ese gigante nadie lo educó, mal educado. Era huérfano, sabía que su papá había sido soldado y lo primero que decidió fue ser soldado. Nadie lo educó con armas, se iba a la guerra, apostaba, mujeres, de todo hacía. Pero sobre todo el vicio de la apuesta. Un día perdió la camisa, la espada, imagínense un soldado sin espada, las botas. Se lastima y le queda una llaga en los pies. ¿Qué puede hacer un soldado con una llagota en los pies? No puede caminar. Nadie lo contrata. Y entonces dice, tengo 2 opciones, o robar o mendigar. Y mendigó, gracias a Dios. Una persona que lo ve y dice, ¿pero por qué pides dinero tú? Gigantesco. Le enseña el pie, no tenía botas. Y lo lleva con los frailes, que tenían una hospedería. Lo reciben los frailes. El gigante era gritón, enojón, maleducado, pendenciero. Los frailes con mucho amor, capuchinos, porque llegó a un lugar que se llamaba San Giovanni Rotondo. Siglos después ahí va a vivir el padre Pío. Bueno, lo curan. El otro va y regresa, sigue su vida en desorden. Un día un fraile le dice, capuchino, quiero hablar contigo. ¿Que no te das cuenta?
todo el amor que te brindan estos hombres, todo el cuidado, cómo son hospitalarios contigo. Le habló fuerte, le abrió los ojos. El gigante entendió que la hospitalidad que le brindaban era un gran regalo. Se levantó y ese hombre no solo cambió su vida, cambió de un modo significativo la historia de toda la humanidad. Los hospitales, los lugares que llegaba a ver como hospitales, eran lugares verdaderamente insanos, sin cuidado de limpieza ni del enfermo ni de quienes lo atendían, a gritos, horrible. El gigante se llama San Camilo de Leslie. Hizo una red de hospitales que cambió la forma de entender cómo atender a los enfermos, como huéspedes, limpios, tanto los que atienden como el enfermo, de buena gana, sonrientes y con amor. Los padres de San Camilo visten de negro con una cruz en el pecho y durante siglos han trabajado cuidando enfermos con el amor más grande. Las instituciones hospitalarias cambiaron en la historia, siguiendo el modelo de cómo San Camilo atendía a sus enfermos. Hay que ser hospitalario, cambia vidas. También es maravilloso entender que tú eres anfitrión de alguien muy especial, de Cristo. En un momento más vas a comulgar y vas a recibir a Cristo en tu corazón. Recíbelo con amor, cuídalo, atiéndelo. Abraham le dio harina, pan, la mejor harina, cantidades enormes. Dios hoy nos va a dar el pan, todavía de más calidad. A los hijos de Abraham les dio el pan bajado del cielo, el maná, y a nosotros nos da su cuerpo y su sangre. No nos da un cordero cualquiera, nos da el cordero de Dios, nos alimenta. ¿Quién de ustedes tiene una cruz en su casa? ¿Quién de ustedes tiene una virgen? Levante la mano. Eres anfitrión de Dios. ¿Hablas con Cristo? ¿O tienes olvidada la cruz o es un adorno? ¿Platicas con Él? Eres su anfitrión en su casa, en tu casa. Maravilloso. ¿Quién fue la primera anfitriona de Dios? La Virgen. En su cuerpo fue anfitriona, en sus brazos. La piedad, cuando lo recibe muerto, anfitriona. Pero lo más maravilloso es que Dios es nuestro anfitrión. ¿De quién es este mundo? ¿Nuestro? De Él. Es nuestro anfitrión. Nos brinda el pan, pero nos brinda el fruto de la tierra, las frutas, el sol, nos atiende, nos da todo, nos mima. Es un excelente anfitrión. Pero no solo en este mundo. Jesús dice en el Evangelio: me voy, porque voy a preparar una habitación para ustedes. Porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay una habitación para ti. Dios es nuestro anfitrión y tú eres su huésped. Experimenta su amor, su ternura, su cuidado. Nos ponemos en pie, por favor. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los